Buenas tardes con todos, doctor Roberto, Gisela, el equipo de la Universidad de Massa en Argentina. Para mí siempre es un placer poder estar juntos y poder compartir un poco de lo que hacemos en cuanto a lo académico, a la práctica y sobre todo a la investigación, que estamos tan enfocados. Voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si permítame. Se compartió en presentación. Sí, Sí, ahí empezó. Si es que llegase a haber algún problema en el internet o algo así, les pediría por favor que me avisen con tiempo, cosa que lo soluciono o apago la cámara o cualquier cosita de estas, ¿ya? Bueno, Bueno, gracias. Bueno, de primer momento en realidad me gustaría iniciar presentándome. Soy la catedrática María José Ceballos Cárdenas, actualmente doctorando en ciencias veterinarias. Pues lo que quiero hablarles hoy día es sobre un poco sobre los desafíos que tenemos en campo sobre la parasitosis en caballos, gastrointestinales principalmente. Esta charla responde un poco a la experiencia que tengo en el área de medicina equina. Soy una veterinaria federada que pertenece a la Federación Ecuestre Internacional. Pertenezco a la Asociación Peruana de Médicos Veterinarios Dedicados a Equinos como miembro fundador. Y bueno, tengo más de 10 años dedicándome al área de la medicina reproductiva, un poco medicina deportiva y sobre todo medicina interna. Y en el área de investigación, pues una de las pasiones que tengo es la parasitología veterinaria, a la cual tengo el honor de poder dedicar mi cátedra desde hace ya varios años, alrededor de 5 años. Entonces, quiero compartir con ustedes un poco de lo que actualmente tenemos en el Perú. He tratado de hacer mi tarea por ahí, investigar un poco cómo están las cosas allá. De hecho, en líneas generales, hablando de condiciones medioambientales entre Perú y Argentina, hay diferencias bastante marcadas. Sin embargo, existen microclimas que permiten que las condiciones medioambientales puedan ser muy parecidas y en ello podemos incidir entonces en aquellas cuestiones de control y manejo para poder compartir. Bien, bueno, yo creo que es muy importante arrancar hablando. A ver, voy a poner esto para acá, yo creo que esto mejor por acá. Yo creo que es importante empezar hablando acerca de la producción de quinos, ¿no? Aquí en el Perú, en realidad, la producción de quinos responde principalmente al área de entretenimiento en cuanto a los objetivos de crianza, principalmente del equino del deporte, que es la que maneja una mayor, digamos, de economía. Sin embargo, no es la única, ¿no? Porque también tenemos una parte del Perú que es más cercano a los Andes, en el cual el equino pues tiene una suerte de medio de transporte y ayuda en las actividades diarias, cotidianas, en cuanto al transporte, incluso a la agricultura, ¿no? Entonces, hablar de la medicina equina en el Perú es hablar no solamente de animales cuyo objetivo es el entretenimiento, sino también como animales cercanos a la cotidianeidad, ¿no? En base a esto es importante mencionar que para que cualquier equino se encuentre saludable es importante de que éste se siente bajo tres pilares principales, ¿no? Como la alimentación, el manejo y el plan sanitario. Bueno, en cuanto a la alimentación es bastante complejo hablar de la alimentación del equino. Creo que dedicaríamos una charla entera para hablar de la nutrición, de la alimentación del equino, pero en rasgos generales, pues podríamos decir de repente que la alimentación tiene que cumplir requerimientos específicos nutricionales, que hay un forraje de calidad, recordemos que son animales herbívoros, ¿no? Y esto responde a una buena calidad de pasto a través de la rotación, etcétera. Bueno, en cuanto al manejo, hablar de espacios adecuados, evitar el hacinamiento, lo cual converge directamente hacia la ventilación, la iluminación, etcétera, de las camas y tal. Pero abordando específicamente hacia el plan sanitario, es donde nosotros entramos a trabajar como actores principales de la salud del animal, ¿no? Desde la atención veterinaria, las verbifugaciones, también conocida como las desparasitaciones y pues las vacunaciones. Hoy vamos a hablar digamos, de esta pequeña parte que tenemos nosotros como responsabilidad, que es la atención a las enfermedades parasitarias. Evidentemente, cuando este equilibrio perfecto que debería de suceder se rompe, pues hablaríamos de un estado del animal en el cual evidentemente no muestra bienestar, ¿no? Las parasitosis no solamente comprometen el bienestar del animal, además de ello van a representar pérdidas económicas bastante importantes, no solamente para el propietario, sino el impacto que puede tener en la industria ecuestre en general. Entonces, recordemos que una de las
de las bases de nuestra profesión, si bien es cierto es el bienestar animal, muchos de nosotros también tenemos que velar por los centros de producción, desde la rentabilidad. Y cuando nosotros hablamos un poco de eso, ¿no? Decimos, la rentabilidad a veces suena que está divorciado del bienestar animal. Y uno cree que puede ganar más dinero eh, postergando el bienestar, ¿no? Porque el animal como no se queja entre comillas, no tiene, digamos, una actitud frente al abuso bastante marcado, como lo haría una persona que se marcha ya. En este caso, suele ser más tolerante al abuso del animal. Sin embargo, yo tendría que decirles que es mi deber como profesional decirles que estos dos temas no están divorciados. Muy por el contrario, todo animal que se encuentre en bienestar es superior productivamente hablando. Específicamente en el caso de los equinos, que responde principalmente a esfuerzos físicos, ganancia de masa muscular, esta capacidad de crecimiento, maduración ósea, muscular, etcétera, pues responde directamente al bienestar. Entonces, en regla de tres simples, podríamos decir que un animal que cumple con los pilares que habíamos mencionado anteriormente será muchísimo más rentable que un animal que no se cumple. Y esa idea vamos a irla desarrollando durante la charla. Bien, hablar de esto tiene un impacto sobre definitivamente de la salud del animal, es decir, tiene un impacto clínico, ¿no? En la ganancia de peso corporal, en su condición corporal del animal, y esto evidentemente desarrollado relacionado con el objetivo de la crianza. Es una amenaza global, definitivamente. Específicamente, si lo miramos desde la perspectiva de la resistencia antihelmíntica, que sabemos que es un tema que nos está respirando en la nuca, y igual más adelante lo vamos a desarrollar. Y lo que hablábamos hace un rato sobre el impacto económico, y sobre todo si hablamos de equinos de objetivo deportivo, pues evidentemente también el performance, digamos, el desarrollo deportivo que tenga un animal con parásitos versus sin parásitos, sí va a haber una diferencia marcada, pues, ¿no? Entonces, hablar de las parasitosis hoy por hoy realmente nos muestra un panorama muy preocupante, ¿ya? Y esto va a responder principalmente a dos premisas: al uso indiscriminado de los antihelmínticos, porque sabemos que se utilizan los antihelmínticos no solamente en la medicina equina, sino también en toda la medicina en general, de diferentes especies animales, como si fueran caramelos, sin ningún tipo de restricción. Eh, y estos, si nosotros hacemos una similitud, hablamos de los antiparasitarios, son fármacos. Y yo creo que aquí nadie está cada 3 meses diciendo, bueno, me voy a aplicar mi penicilina por si me enfermo esta vez. O no sé, creo que tengo, el mes pasado me enfermé y puede que el próximo también me enferme, entonces me voy a aplicar una inyección por si acaso. Y son fármacos que inhiben actividades bióticas, o sea, de vida, de igual forma que los antiparasitarios. Y, sin embargo, este tipo de conductas irresponsables sí las encontramos en la parasitología. Entonces yo creo que partamos desde ahí, ¿no? El uso indiscriminado de antihelmínticos. Por otro lado, tenemos evidencia sólida científica de casos documentados, metaanálisis de resistencia evidente de parásitos, tanto de estrógelos grandes, estrógelos pequeños, cestos, etc. Y todo ello tiene digamos, una perspectiva mucho más exponencial, debido a que tenemos que entender de que más o menos hace 30 años que no salen al mercado nuevos principios activos de antiparasitarios. Estamos hablando que más o menos en el año fines de los 80, inicios de los 90, sale al mercado la ivermectina, al mercado veterinario. Y desde esa época hasta el día de hoy no tenemos nuevos principios activos de antiparasitarios. Y lo último, les decía, fue la ivermectina. Entonces, y hoy por hoy ya existen casos reportados de resistencia a la ivermectina o a las avermectinas en general. Entonces, el panorama, o sea, las miras de aquí al futuro está complejo, muy complejo. Y eso es muy importante de saber reconocerlo, y no solamente, digamos, desde el punto de asustar a todo el mundo, sino también de poder hacernos responsables de las acciones que podamos tomar con el fin de poder detener, o si es que hacemos caso omiso, pues vamos a acelerar todo este proceso de resistencia, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar a hablar de este tema tan complejo? Yo creo que lo principal es entender la dinámica de una enfermedad parasitaria. Para que se pueda desarrollar un parásito,
es necesario que se cumpla lo que se conoce en epidemiología como la tríada ecológica, en donde habla de una dinámica entre el hospedador, el parásito y el medio ambiente. Entonces, no solamente ya tenemos un actor y no tenemos solamente, digamos, al parásito como un villano, sino tenemos a la unión, a la interacción que hay entre estos tres factores para que se desencadene una enfermedad parasitaria. Porque puede haber un parásito bastante específico o no específico y el medio ambiente no es acorde para que este se pueda desarrollar, entonces el parásito muere. Sin embargo, si encontramos un parásito específico, no específico, en un medio ambiente que le da las condiciones necesarias para que este se desarrolle, y a su vez encontramos un hospedero, que vendría a ser el animal, en este caso el equino, entonces tiene como que todos los checks para que se pueda desarrollar la enfermedad parasitaria. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer los actores que van a desencadenar una enfermedad parasitaria para el abordaje. Algo que me gusta mucho, mucho mencionar siempre es que cuando hablamos de parásitos, no se trata de quién sabe más, o no se trata de como yo me sé la dinámica del parásito al revés del derecho, o no se trata de que, bueno, yo los puedo reconocer. Uno entiende que la morfología y la fisiología de los parásitos tiene un impacto directo sobre el control de los mismos. Es decir, todo el conocimiento que podamos adquirir tiene que tener un fin. Y el fin de todo ese conocimiento será el fin de esta charla, que es poder abordar temas de control. Es muy sencillo para mí decirles, por ejemplo, ¿saben qué? Necesito que me avisen cuando entre a la sala Luisita, no sé, Luisita Llanos. Y si ustedes no tienen idea de quién es Luisita Llanos, no la van a poder detectar. Y por ende no van a poder ejecutar una acción. Entonces, es importante que arranquemos la charla hablando de los parásitos. ¿De qué? Del parásito, ¿no? Conozcamos a nuestro primer actor de esta tríada ecológica. Entendemos que los parásitos, principalmente hablando de los gastrointestinales, van a tener diferentes, digamos, diferentes lugares para desarrollarse, ¿bien? Y sobre todo hablando en el sistema digestivo del equino, que es tan complejo, ¿no? Y es lo que siempre digo, es que el sistema digestivo del equino es un chiste mal contado, ¿no? Tenemos un estómago bastante pequeño para la capacidad que puede albergar, que estamos hablando dependiendo del tamaño del equino, de 10 a 14 litros, un intestino que puede llegar hasta 30 metros, estamos hablando de cambios de diámetro, de direcciones, un ciego funcional, o sea, una fermentación posterior, etcétera. Entonces es como que el sistema digestivo del equino toma mal. Y añadiéndole a estas condiciones que les acabo de decir, añaden la presencia de diferentes parásitos que se pueden adaptar a diferentes condiciones, arrancando con algo tan simple como el estómago y las miasis gástricas. Hice mi tarea y según hay varios reportes en Argentina que ustedes tienen la mosca Gasterophilus, que es un tipo de mosca que parece una abeja, suena como una abeja, y como ven en la imagen se parece a una abeja, pero es una mosca, es un díptero, ¿no? ¿Qué pasa con esta mosca? Deja sus huevos en diferentes partes del pelo del equino. Entonces el equino puede llegar a incomodarse, lo que sea, se lame, muerde, etcétera, y ingiere estos huevos. Y al momento de ingerirlos, estos huevos se eclosionan y se dirigen al estómago, en donde van a desarrollarse en su etapa larvaria adheridos al estómago. Ahora, las parasitosis que podemos encontrar en el estómago realmente van a tener una relevancia muy importante, mm, y no asociado a que se van a comer la comida, digamos, o sea, haciendo una analogía muy simple, sino porque recordemos que en el estómago se realiza la primera digestión o se inicia la digestión. Y cuando hablamos de digestión, hablamos de un proceso por el cual los alimentos pues, se tornan en partículas más pequeñas para su absorción. Ustedes imaginen el tamaño de estas larvas que estamos hablando de alrededor de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, eh, adheridas a la mucosa intestinal con coronas de ganchos y espinas. Evidentemente va a tener un efecto inflamatorio, va a tener un efecto mecánico, es decir, como va a obstruir directamente a las glándulas gástricas, generando cuadros de hipocloridria, por ejemplo, ¿no? Lo cual va a tener un impacto sobre la digestión. Entonces, así el caballo se come el alimento super premium, entenderán de que habrá inflamación, habrá baja o nula digestión de los alimentos, entonces la condición corporal del equino evidentemente va a disminuir, ¿no? Otro ejemplo de ellos tenemos a la aurenemosis, la cual es una enfermedad gástrica principalmente, que podemos encontrar varias especies de parásitos ubicados a ese nivel, como de género Auronema o por ejemplo Draschia, ¿no? Y estos además se pueden ubicar en diferentes partes, ¿no?
ocasionando enfermedades parasitarias de acuerdo al lugar en donde se encuentra. Si lo tenemos en la piel, será la adenomyosis cutánea, pulmón, adenomyosis pulmonar, conjuntival, gástrica, etcétera, ¿no? De igual forma, esta pueden llegar a generar nódulos y volviendo al punto anterior de la amiasis gástrica, pues tendrá el mismo efecto. Voy a pasar un poco rápido estas diapositivas porque mi afán no es como que centrarme específicamente en conocer cada parásito, pero sí me interesa de que tengamos una idea de qué tipo de parásitos y más o menos el mecanismo de cada uno, pues con el fin de abordar más detallado y más, con más solidez el control. Un punto importante de hablar del labronema es que tiene como hospedero intermediario a la mosca muscae, que viene de esta mosca doméstica, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Principalmente se desarrollará en aquellas condiciones en las que haya moscas. Sabemos que en las crianzas, generalmente de campo, pues hay mucha mosca, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, es un factor de riesgo importante la presencia de las moscas. Avanzando un poco ya hacia el intestino, tenemos, por ejemplo, el Strongyloides westeri, que va a tener un ciclo bastante complejo y complejo en el sentido de que este logra atravesar órganos internamente a través de migraciones y tiene la capacidad de pasar a través de la leche a las crías. Eso quiere decir que aquellas crías que nacieron de una madre parasitada con Strongyloides westeri, pues tendrá la capacidad de que en la época de lactancia pues se infecte y desarrolle alta carga parasitaria dentro de las primeras semanas de nacido. Avanzando un poco tenemos al Parascaris secorum, que este es un parásito en realidad principalmente afecta a los animales jóvenes y se caracteriza, o sea, el problema del Parascaris secorum es que afecta a los animales jóvenes, uno, y dos, es que tiene una alta prolificidad, o sea, quiere decir se multiplican muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que en corto tiempo todo el intestino está lleno de parásitos, así como podemos ver en la imagen, ¿no? Generando cuadros de obstrucción, perdón, obstrucción intestinal, la cual puede terminar en dolores abdominales, lo que se conoce como el síndrome abdominal agudo o cólico, o también, como es el caso de las obstrucciones, que pueden terminar con la muerte del animal por un cuadro obstructivo, ¿no? Avanzando un poquito, tenemos a los estodos como la Anoplocephala perfoliata, la Anoplocephala mamillana, Paranoplocephala, etcétera. Y estos van a tener una afinidad por ubicarse a nivel de la válvula ileocecal. Lo cual, para ponerlos rápidamente en contexto, la válvula ileocecal vendría a ser el ingreso al ciego. Yo les dije anteriormente que tienen los equinos un ciego funcional. Quiere decir, el ciego tiene una capacidad aproximadamente de 30 litros, más o menos, es bien grande, pero el ingreso es pequeño. Entonces, como pueden ver, todos los parásitos, o sea, todos los cestos se colocan a ese nivel y van a empezar como a obstruir la luz de la válvula ileocecal. Entonces, esto es negativo en muchos sentidos, porque si eso se llegase a obstruir directamente con la digestión que está sucediendo a nivel del ciego, entonces se imaginarán de que va a haber una dilatación, una fermentación mucho más agresiva de la que debería haber. Entonces, obviamente, esto puede terminar incluso en una rotura intestinal y obviamente termina con la muerte del animal, pues, ¿no? Avanzando en los estrongilosis, tenemos a los grandes estróngilos y a los pequeños estróngilos, donde los grandes estróngilos se van a caracterizar por tener migración a nivel de, el sistema circulatorio, ocasionando incluso trombos, ¿no? Teniendo un efecto bastante negativo, puesto que esos trombos que vienen a ser como coágulos pueden llegar a obstruir las arterias mesentéricas y esto deja, digamos, sin circulación porciones del intestino infartándolas, ¿no? Y esto genera un dolor agudísimo como un cólico, ¿no? Pero irreversible en el sentido de que si es que eso no se opera de emergencia, pues, o sea, el animal muere. Sin embargo, de todos los estudios que han sido reportados a partir de los años 90 hasta aquí, realmente estos han tenido una pérdida importante de relevancia en campo, puesto que son bastante susceptibles a los antihelmínticos. Y volvemos al punto inicial en el que les decía el abuso de los antihelmínticos. Entonces, gracias, digamos, entre comillas, al abuso de esos antihelmínticos, ha perdido relevancia esta parasitosis. Sí, sobre todo en aquellas crianzas que hay como un abuso de, ¿no? Sin embargo, expuso un nuevo problema y es la presencia de los estrógenos pequeños o los citostóminos, que son aquellos que no migran, digamos, a la sangre. Al contrario, lo que hacen se quedan en el intestino, pero se enquistan a nivel del intestino, como parte de su ciclo natural. Entonces, ¿qué pasa? El criador desparasita y el parásito está enquistado. Y luego sale como si nada y continúa su ciclo. Entonces, podríamos decir de que este parásito, como parte de su mecanismo fisiológico, va a tener una resistencia natural
o un poco más agresiva a los mecanismos antiparasitarios tradicionales, ¿no? Por ello es que desde el año 90 hacia acá, todos los reportes europeos, etcétera, destacan la presencia de los estrongios pequeños como una nueva no una nueva parasitosis, pero es una parasitosis emergente que ha salido al descubierto posterior al control de los estrongios grandes, ¿no? Y por último, yo creo que no podemos cerrar sin hablar de los oxiuros, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que sucede en los humanos con los enteroides vermicularis, que son estos parásitos que salen por el anito de los niños y hace que les pique el anito en la noche, ¿no? En este caso, los equinos, exactamente lo mismo, pero se le conoce como el oxiuros equi, el cual la hembra sale en la noche a ovopositar en la zona perianal a través de una mucosidad que genera bastante prurito, ¿no? Y es sumamente detectable bajo condiciones de si estuviéramos 24/7 con el caballo, ¿no? Pero lo que sucede en las crianzas tradicionales es que realmente el veterinario llega cada vez que lo llaman. Pero lo que sí podemos notar es que el caballo se ha estado rascando, entonces puede presentar heridas o incluso puede presentar esta cola despeinada con pelos cortados, que se conoce como la cola de rata, ¿no? Que es porque el caballo ha estado intentando rascar la zona perianal y pues la cola está toda despeinada, ¿no? Entonces ahí tenemos a las principales parasitosis gastrointestinales. Yo sé que hay muchísimas más, pero he querido resumir un poco para que entendamos de que los diferentes parásitos no solamente responden a diferentes características morfológicas, o sea, son diferentes entre sí, pero además de eso también responden a dinámicas diferentes. Y estas dinámicas son necesarias de que nosotros lo conozcamos con el fin de poder tener, digamos, un método de control sumamente efectivo. Pues, ¿no? La única forma de tenerlos es conociéndolo. Entonces, nuestra base de un control sostenible será el uso del diagnóstico coprológico. El diagnóstico coprológico, como su nombre lo describe, pues es el proceso por el cual se procesan las heces de los animales con el fin de poder encontrar formas parasitarias para su diagnóstico, ¿no? Eh, Creo que o sea, hablar de coprología, hablar de diagnóstico coprológico, es importante arrancar con recomendaciones desde cero, ¿no? Puedo asegurarles de que ustedes pueden tener el microscopio pucha, más caro del mundo, o pueden incluso tener el conocimiento de diagnóstico, de haberse especializado, no sé, en Europa, o no sé, haber tenido toda una vida de ver parásitos y tal, pero el diagnóstico se hace nada con una mala toma de muestra. Entonces, es sumamente importante que nos detengamos, aunque sea 30 segundos, a hablar de esto. Y es que la muestra siempre debe ser tomada en el recto del equino, sobre todo cuando estas muestras van a ser procesadas por personas que tienen bajo expertise. Entonces, principalmente para estudiantes o personas que están iniciando el camino de hacer coprología, yo recomiendo de que las muestras siempre sean tomadas del recto del equino. Lo segundo es que hay que transportar las muestras refrigeradas desde el punto de recepción de la muestra o de toma de muestra hasta el laboratorio, no congeladas, solo refrigeradas por alrededor de los 4 grados centígrados, ¿no? Y lo que sí es que es una práctica bastante antigua, pero todavía se hace en campo, es que no se recomienda hacer pool de muestras, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros llegamos a un potrero, a un corral, y tomamos muestras, no sé, los 10 caballos que quedan ahí, los mezclamos, ¿no? Eso forma parte, digamos, de un tipo de metodología bastante desfasada por el hecho de que hoy por hoy sí se toma mucho en cuenta y digamos que la evidencia científica respalda que ningún caballo responde de la misma forma a un parásito. Entonces, dentro del mismo potrero, corral, etcétera, podemos encontrar diferentes cargas parasitarias y todos expuestos de la misma forma. Digamos que comparando un poco es como lo que pasó en el COVID, ¿no? Habían familias enteras que convivían todo el tiempo juntas, solamente una o dos se infectaban y el resto no, habiendo compartido condiciones medioambientales, de infección, factores susceptibles, etcétera. Y esto responde a que el sistema inmune de cada animal o de cada persona es completamente diferente. Entonces, ese es un punto muy a favor de este sistema de control. Porque lo que se estila generalmente es pues, desparasitar a todos los animales, pero proponiendo ese sistema de control sostenible en el cual podemos identificar a aquellos animales que tienen eliminación de parásitos o de huevos baja, eliminación moderada o eliminación alta, podemos idear un adecuado sistema de desparasitación para los altos eliminadores y para los bajos no. Entonces ahí hay un ahorro significativísimo en cuanto a la rentabilidad del centro de crianza, ¿no?
Hablando principalmente ya del diagnóstico coprológico, pues obviamente estamos hablando de técnicas cualitativas, cuantitativas. Principalmente hablamos de técnicas como de flotación, sedimentación. Podemos hablar de técnicas cualitativas como la técnica de McMaster, la cual permite identificar el número de huevos por gramo de heces para poder identificar aquellos equinos que tienen diferentes grados de eliminación de huevos, ¿no? Y esto permite que podamos identificar a los eliminadores altos, que son los que sí o sí tenemos que tratar. Permite que podamos evaluar la dinámica frente a los cambios climáticos. Permite evaluar la eficacia de los tratamientos, es decir, la reducción en el conteo de huevos. O sea, tomamos este tipo de muestreos de conteo de parásitos o de huevos previos al tratamiento y posterior al tratamiento. Entonces allí podemos incluso determinar la eficacia del tratamiento, ¿no? Y sobre todo el control de caballos nuevos que ingresan a este sistema de control ya digamos estructurado, ¿no? Esta es algo que siempre me gusta como poner un poco en las diapositivas y es hablar un poco de los fármacos que se encuentran disponibles como principios activos en el mercado y que son de uso cotidiano en la medicina equina. Tenemos a los benzimidazoles, a las tetrahidropiridinas, a las lactonas macrocíclicas y a las isoquinolinas, ¿no? Em, Dentro de todo, podemos decir de que sí, los tres primeros tienen un efecto bastante significativo a nivel de nematodos. Sin embargo, recordemos que el praziquantel es uno de los principios activos que se utilizan solo y únicamente para los estos, ¿ya? Ahí tienen las dosis. Yo la verdad no soy mucha de hablar de dosis porque considero de que ejecutar un tratamiento es muchísimo más complejo que solamente dar dosis y requiere mucho del monitoreo, requiere mucho del criterio médico de cada profesional. Entonces, pero les comparto ahí las dosis, pero no incido tanto en la forma de. Además de ello, me gusta complementar con esta tabla para que ustedes puedan encontrar un poco de cómo es que este tipo de principios activos que encontramos disponibles en el mercado ya se reporta resistencia. Por ejemplo, uno de los fármacos que se reporta más resistencia a nivel de reportes científicos, tenemos a alfendazol. Es uno de los más cómodos, más baratos, pero de los que tiene mayor resistencia, ¿no? En cuanto a la ivermectina, la moxiectina, en cuanto al uso de Parascaris, pues hay una resistencia un poco creciente, ¿no? Yo diría que con acciones específicas esto puede mejorar con una perspectiva hacia futuro, ¿no? Recordemos que siempre la resistencia o sea, está en constante evolución. Entonces es muy importante que se verifique esta resistencia por cada animal a través de estos monitoreos que mencionábamos anteriormente de la reducción del conteo de huevos, ¿no? Conjunta solución, porque no me gustaría extenderme más allá del tiempo, pero en conjunta solución podemos hablar entonces de que los principios de un control sostenible van a iniciar desde el diagnóstico previo al tratamiento. Es imposible tratar de controlar lo que no conoces. Es imposible tratar de controlar algo que no sabes que tienes o que no tienes. Y solamente dar a ciegas un fármaco realmente solamente empeora el problema. Y esto, o sea, quiero que entiendan de que esto afecta directamente a la producción de animales y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, eh, una vez que nosotros hacemos este diagnóstico coprológico a través del reconocimiento de exámenes cuantitativos, cualitativos, por ejemplo, también del cultivo de larvas para poder nosotros determinar específicamente la especie del parásito, una vez que conocemos nuestra población parasitaria, entonces podemos optar por tratamientos selectivos. Es decir, tratamientos que sabemos. ¿Se imaginan ustedes desparasitando contra CES-2, que hablábamos un poco de praziquantel, que es uno de los fármacos que tienen este tipo de presentaciones que vienen como todo en uno, como vienen como 5 antiparasitarios en uno, siempre viene praziquantel. E imagínense que ustedes nunca tuvieron CES-2 y están todo el tiempo metiendo praziquantel. Entonces es como, no es rentable, es una mala praxis y sobre todo es una irresponsabilidad hablando de la perspectiva de un profesional. Eh, Además de ello, cuando ya tenemos un tratamiento selectivo, podríamos hablar ya de rotación racional de antihelmínticos. Es decir, o sea, ya sabiendo cuáles son la gama de fármacos que afectan o que tienen sensibilidad hacia tal parásito, ya podemos rotar esos fármacos, pero no simplemente meter 10 antiparasitarios en la bolsa, agitarla e intentar sacar uno al azar, ¿no? A partir de ello, la monitorización de la eficacia va a ser muy importante porque vamos a poder determinar a cuánto tiempo
los animales empiezan nuevamente a parasitarse y poder encontrar, digamos, estos rangos bastante específicos dentro de los centros de crianza que nosotros nos encontramos cercanos, ¿no? Y pues esto aunado al manejo integral que responde a lo que conversábamos hace rato, que era la dinámica ecológica entre el hospedero, el parásito y el medio ambiente, ¿no? Recordamos que ahorita estamos hablando principalmente del parásito, sin embargo, el manejo del animal, las condiciones de manejo que se le dan al animal son sumamente importantes y eso sumado al hecho de que el medio ambiente también, las condiciones, principalmente en cuanto a humedad, oxigenación, temperatura, ¿no? Van a ser fundamentales para el desarrollo de los parásitos, ¿no? Em, sí, además de esto, tenemos un poco, digamos, un poco de literatura también que nos menciona o recomienda la frecuencia de los tratamientos. Pero esto se los he puesto principalmente asociado al tipo de eliminadores, ¿no? Si hay bajos eliminadores, es suficiente que se den tratamientos de 1 o 2 tratamientos anuales. O sea, no es necesario de que se gaste tanto medicamento en animales que eliminan muy pocos parásitos, ¿no? Principalmente en otoño, que es cuando el clima cambia, ¿no? A eliminación moderada de 2 o 3 meses, y si encontramos altos eliminadores, digamos aquellos caballos que son más susceptibles y se parasitan mucho más rápido, de 3 a 4 tratamientos anuales es bastante eficaz. En potros jóvenes es importante mencionar de que el primer tratamiento tiene que ser por encima de los 2 o 3 meses de edad, puesto que recordemos que la maduración del sistema hepático principalmente, pues es progresivo, ¿no? Entonces, podría desencadenar ciertos cuadros de inflamación de hígado en animales muy jóvenes, ¿no? Y esto es un problema porque genera dolor y ustedes ya saben que un dolor cólico en el equino, esto puede hasta matarlo, ¿no? Entonces hay que ser bastante prudentes en ese sentido. Hacerle seguimientos coprológicos de 2 o 3 meses durante el primer año para poder conocer la dinámica de los parásitos directamente en los animales. Y pues en el caso de las yeguas gestantes, en realidad la literatura nos dice ahora que las moléculas son bastante seguras para uso en la gestación, pero dentro de todo el rango, digamos, de gestación, lo más seguro siempre es antes del parto para poder disminuir la carga parasitaria de la yegua para cuando nazca el potrillo, digamos, se encuentra en condiciones como si fuera un equino de baja eliminación, y de esta forma podemos preservar también la salud del el equino que acaba de nacer, ¿no? Eso asociado un poco a lo que mencionábamos del estrangiloides o estériles, ¿no? Entonces, un poquito ya para ir cerrando, creo que es importante mencionar la responsabilidad que tenemos, ¿ya? Hablar del control de parásitos es muy importante que cada uno asuma su responsabilidad. Ese es el veterinario, pues le da lo que el propietario quiere y ya, y se va. Pero realmente, o sea, como profesionales debemos respetar un poco el código ético que tenemos para velar por la salud de los animales y no solamente eso, o sea, nuestro papel en el impacto que va a tener esa decisión en el futuro, en los animales y definitivamente en el futuro gremio que estamos formando, ¿no? Eh, Recordemos que el nuevo enfoque de la parasitología ya no es un enfoque de decir repartamos, no sé, repartamos antiparasitarios como si estuviéramos haciendo una analogía argentina, lo estoy dando todo, pasándole el mate a todo el mundo, ¿no? Este tipo de enfoque es un enfoque bastante ya en este punto desfasado. Es principalmente el nuevo enfoque es individualizar a los animales porque ningún animal responde de la misma forma a ningún patógeno. Entonces, bajo esa perspectiva es muy importante de que, o sea, de que tengamos ese manejo específico por animal, monitorearlo y hacer estos ajustes continuamente. Recuerden siempre que el bienestar del animal siempre va a tener un efecto positivo en la crianza y esto siempre se va a ver reflejado en la rentabilidad. Y yo lo digo porque a veces uno dice, no, que el criador no quiere desparasitar, no quiere hacer los copros porque es caro y que no sé qué. Más caro sale comprar a ciegas el antiparasitario. Sale carísimo. O sea, yo no sé cómo son los precios en Argentina y bueno, carísimo digo, o sea, no es caro de repente comprar uno o dos, porque aquí está cada antiparasitario que alrededor de $10, $15 más o menos, haciendo un poco al cambio. Pero si hablamos de crianzas bastante grandes, o sea, sí es plata, ¿no? O sea, sí es mucho dinero. Y sale mucho más barato poder identificar aquellos animales que son altos portadores para desparasitar a ellos nada más. Y poder tener una dinámica mucho más sana.
¿no? Yo creo que este es un tema bastante complejo, el cual me gustaría poder en algún punto explayar un poquito más. Tenemos el tiempo bastante medido en esta jornada, pero yo espero al menos poder haber sembrado el bichito uno, la responsabilidad que tenemos como profesionales o futuros profesionales, y dos, sobre todo, entender que la relación rentabilidad-bienestar siempre va a estar de la mano. Y esto lo digo porque hay muchos profesionales o futuros profesionales que temen mucho dedicarse al lado de la producción porque temen estar traicionando, digamos, el velar por el bienestar del animal y poner por encima las ganancias económicas, y esto es falsísimo. O sea, no hay nada más alejado de la verdad, no hay nada más amarillista que esto. Siempre la evidencia científica nos respalda mucho que el bienestar del animal siempre va a ser rentable, productivamente hablando, ¿no? Entonces, quiero ahí dejarles mi correo por si tienen alguna duda o quisieran de repente explayar un poquito más, o por ahí alguien está interesado en que les pase de repente la diapositiva y tal, con todo el gusto del mundo, ahí tienen mi correo para que nos podamos contactar. Y bueno, hasta aquí tengo la información que había preparado para ustedes desde aquí. No sé si tendrán alguna duda o tenemos tiempo para eso. Me dirán. Bueno, muchísimas gracias, María José. Realmente muy claro y muy preocupante porque veo que tenemos muchos problemas muy parecidos, ¿no? Así que bueno, ahora sí, seguramente vamos a hablar un poquito más de esto. No sé si hay alguna pregunta, si quieren hacerla por el chat o como pueden hacerlo directamente abriendo el micrófono. Yo solamente quiero agradecerles a los dos por llevar a cabo esta actividad. Hola, qué gusto verte. Muchísimas gracias. He estado escuchando tu presentación, así que ahora me queda la de Roberto. Muchísimas gracias. Al contrario, por la oportunidad, por la cercanía en el tema académico de las universidades. Siento que ha sido muy positivo también para nosotros la cercanía académica. Entonces, agradecerles muchísimo la oportunidad, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta, María José. ¿Tienen identificado ya resistencia a antiparasitarios en el territorio peruano? Sí, o sea, hay estudios reportados, principalmente hablando de ivermectinas, ¿ya? Porque sí ha habido, me parece que en crianzas principalmente deportivas ha habido mucho abuso. Sin embargo, la experiencia que te comentaba también un poco hace algunas semanas era que yo trabajo en una zona de provincia. Entonces aquí desparasitar es rarísimo y los caballos pueden, o sea, como que pueden morir de parásitos y la gente, bueno, dice, bueno, ni modo, lo que tocó, ya era su hora. Y lo que he encontrado es en realidad, muy por el contrario, en provincia he encontrado una alta sensibilidad a los antiparasitarios, ¿no? Eso es bastante positivo porque con un adecuado sistema de manejo, como mencionábamos hace un ratito, desaparecemos muy rápido los estróngilos grandes, y con un adecuado sistema de control, digamos, específicamente estratégicamente en cuanto a estaciones, los estróngilos pequeños, y en este tipo de condiciones, al menos que son el caballo de deporte, en las cuales no se encuentran expuestos, digamos, a riachuelos o a forrajes libres y tal, el control antiparasitario es bastante efectivo, ¿no? Por el lado de aquellos animales que se encuentran de trabajo y tal, evidentemente hay un riesgo muchísimo más alto. Estamos hablando de no solamente parásitos sumamente específicos como los que he mencionado, sino también aquí entraría la fasciola, que ustedes tienen bastante experiencia en esto. De hecho, hemos encontrado una alta sensibilidad también. Entonces, por el lado, digamos, de que estamos un poco salvados porque la economía no les ha permitido explotar los antiparasitarios como han podido, pero tenemos, o sea, la tendencia está, la mala praxis está, entonces que no haya reventado solo es porque el Dios es grande y la Virgen de gran tamaño, nada más, ¿no? Muchas gracias, María José. No sé si hay alguna otra pregunta.